Ricardo, adelante, regálanos tu imagen y pregunta o participa. Pues según yo ya está ahí mi imagen, pero la pregunta directa es, hay una postura que veo en los más fervientes apoyadores de Obrador, es un revanchismo, que dice, a mí no me importa que no me den, lo que quiero es ver al otro sufrir, lo que quiero es ver al otro que le vaya mal. Y eso no es tan raro, de hecho es bastante frecuente. Esa postura, ¿en qué postura existencial queda más correctamente? Paranoide. Paranoide, ¿Paranoide? ¿sí? ¿Me lo podría explicar un poquito? Yo estoy bien y como ellos están mal, les deseo el daño, les deseo el mal. Y entonces, fíjate, el Chairo no tiene aspiraciones para desarrollar su propia fuente de ingresos a un nivel competitivo social, pero sí odia a quien la ha logrado y se la quiere quitar. Entonces va a desarrollar comportamientos de orden psicopático, antisocial, como tú dijiste, revanchista, cargado de odio. Ok. Pero además, Me, ¿por me, qué me, paranoide? Porque es un odio que él justifica. Es, como decíamos, postura existencial con juicios de valor implícitos. ¿Cuál es el juicio de valor implícito? Yo puedo odiar con razón, porque tengo la razón, y ellos están mal, porque además nos robaron, además hicieron su fortuna con base en nuestra pobreza. De hecho, fíjate, hay una serie de televisión que acabo de ver cuyo eje central narrativo gira en torno a la vida adulta de un grupo de terroristas que existió en los Estados Unidos en la década de los 70 y que se llamaba Vamos a cambiar al mundo, y cuyo lema principal era, ellos nos robaron la prosperidad. ¿Quiénes? Las grandes corporaciones, los grandes ricos. No se centran en desarrollar su propio esfuerzo, se centran en quitárselo al que ya lo logró y en odiar al que ya lo logró en grado superlativo. Y hubo prácticamente cientos de grupos como estos en los Estados Unidos después de la Revolución del 68. me está usted describiendo al tres cuartas partes de los grupos de izquierda, a los ambientalistas Correcto, extremos, claro que a sí, todos, claro. a los racistas extremos, por ejemplo, Black Lives Matter, a los indigenistas que ahorita tenemos en México, etcétera. Todos son paranoides entonces, o por lo Todos menos son los grupos paranoicos, como tales sí, son paranoides. sí, sí. En la torre. Es terrible porque además, añadiendo un concepto básico al grupo sobre uno de los rasgos fundamentales del paranoide, es que como él está bien, no tiene ninguna necesidad de cambiar. Aunque esté Imagínate, mal, aun cuando se sienta mal. aunque se Yo soy sienta pobre. mal como resultado de sus acciones, como su juicio existencial predominante, explícito e implícito, es yo estoy bien, no hay necesidad para él de modificar su conducta. Pocas palabras es algo así. A mí me hicieron una injusticia, entonces yo por eso estoy bien, aunque esté mal. No sé si me va a Claro, entender. claro, claro. Y así llegan a justificar cualquier barbaridad, por salvaje que sea. Como en los libros de Sepp que hablan de que la muerte de Eugenio Garza Sada fue un ajusticiamiento y no fue un Fíjate crimen. hasta dónde llega la paranoia, hasta los libros de texto de nuestros niños de primaria. Terrible. Es más, si tú juzgas el perfil de personalidad de los venezolanos que redactaron eso, lo entiendes. En la torre.
No, en sí, la torre. estamos, ahora sí que la iglesia en manos de Lutero o peor. Las mentes de nuestros niños están siendo conducidas por gente enferma y malvada, y ambas cosas a la vez. Y una pregunta, ¿y cuál es la postura, por ejemplo, de los obispos progresistas Paranoide, que quieren paranoides se también? sienten con la capacidad de enmendar el evangelio, de reinterpretarlo, de reescribirlo, de corregirle la plana a Cristo. Imagínate el grado de paranoia que eso implica. Me va a disculpar, ¿me podría explicar de nuevo cuál es el origen del paranoide? Para poder entender y terminar, cerrar este punto. Puede ser múltiple, pero de manera sintética. De manera sintética es el niño ofendido, humillado, perseguido, golpeado. Imagínate todas las situaciones de Se canceló crueldad la que un imagen. niño, El que sufrió injusticias. el que sufrió injusticia. ¿Cuándo es cuando se siente bien? Cuando está solo. ¿Sí me escuchas? O, o cuando esté acompañado de gente que sufrió lo mismo que él. También se junta con ellos. Oye, mire, estuve leyendo unas cosas sobre satanismo y dice que muchos de los que sufren, de los que entran en el satanismo, lo hacen porque sufrieron el abandono o sufrieron injusticias abiertas o daño de sus padres. Sí, ¿También podrían entrar por este camino? claro, porque el demonio les ofrece un consuelo espiritual basado en la venganza, en la revancha. Entonces estamos hablando de que el paranoide de todas las posturas existenciales es la más peligrosa. Yo diría que prácticamente es la única peligrosa. Porque Bueno, el mira, nihilismo tiene lo suyo. el nihilismo tiene lo suyo, pero el nihilista es tan valemadrista que difícilmente va a participar en acciones que impliquen una venganza organizada. Hay mezcla de posturas, por ejemplo, nihilista paranoide. No, no podemos llevar tanto digamos, la elasticidad. Tendríamos que decir que hay muchos paranoides que tienen tintes nihilistas, Ah, ok. Con eso me basta, con eso me basta. Lo ¿correcto? acepto. Muy bien. Ok. Y la última pregunta ya. O al revés, nihilistas con tintes paranoides. Lo que pasa es que, bueno, yo estoy en algunos grupos en donde se discute mucho de esto. Hay muchos nihilistas que aparte de que creen que Dios no existe, que al final de cuentas un ateo es un nihilista, también tienen un cierto resentimiento a todo aquel el que cree. O sea, basta con que alguien crea para que lo ataquen. Entonces, por eso mi pregunta, por eso preguntaba. Pero a lo mejor ahí habría que averiguar cuál es su faceta más importante, si la paranoide o la nihilista, y la otra ya sabemos que la segunda es el dejo. Sí, Muy buen, correcto. muy buen. Muy bien, Y la Ricky. última pregunta en todo esto, ¿cómo, si uno se detecta alguna pedacitos, resabios de estas posturas dañinas, cómo combatirlas uno mismo? O cómo ayudar a otros a salir de ellos. Bueno, otros salir, sé que ellos tienen que querer, pero uno se detecta alguna situación como esta, cómo salir? Nos quedan tres temas. ¿Cómo generar un Ok, realista? ¿Cómo ok, generar una postura realista en quienes están a nuestro cargo? Dos, ¿cómo reaccionar ante las diferentes posturas existenciales con las cuales forzosamente nos vamos a topar en nuestra vida diaria? Y tres, cuando nos damos cuenta de los resabios o de los rasgos que tenemos de alguna de ellas que no sea la realista, ¿cómo salirnos de ahí? ok, Así que ok. en cualquiera de estos tres temas encontrarás la respuesta, sobre todo en el tercero.
si alguno de nosotros detecta en sí mismo un rasgo clara o tendenciosamente no realista, ¿y ahora qué hago conmigo mismo? ¿Por qué la dejo al final? Porque al final, recuerden que prometí que cada uno de ustedes haría una evaluación para que pueda tener una mayor visión sobre su propia postura existencial, con un diagnóstico, llamémosle así, más eficaz y más eficiente en términos de poder comparar un rasgo con otro de las 5 posibilidades. ¿Ok? En lo personal creo que todos tenemos, al menos por momentos, alguna de las otras posturas existencialistas, No, existenciales, digo, al sí, menos por algún momento. sí, como te dije, tenemos resabios, ¿sí? Pero el realista tiene una ventaja. Cuando el realista incurre en un comportamiento no realista, su mismo realismo le permite darse cuenta y Me- rectificar o pedir perdón. Ok, ok. ¿Sí? Le voy a escribir ahí la frase que le había puesto sobre el realismo cristiano y ya la comenta, pero ya para no alargar, si no yo sería capaz de ocuparla media hora, entonces ya no quiero porque quiero que otros participen. Disculpe. Realista, muy bien. Cierto. Gracias, Ricardo. Tenemos a Mónica. Adelante, Moni. Gracias, doctor. Estaba yo pensando ahorita que explicó estas personalidades que curiosamente cuando yo voy a Durango, tengo una amiga, su esposo es muy de AMLO, totalmente. Qué Bueno, mal. de malo, yo digo malo Sí, sí, también. sí, malo. Y también yo perdí uno de mis mejores amigos aquí y es católico, íbamos a la iglesia juntos, estamos en un grupo de cursillos y se pasaba diciéndome así porras que mi cabecita blanca, que la 4T, que viva, hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Ese señor ni me lo menciones, bla, bla. Y curiosamente tienen muchos problemas con su papá, no tuvieron papá, los abandonó el papá, también al esposo de mi amiga. Entonces es curioso que hace poco yo le iba a contar que varias personas que conozco tienen ese problema y mi amiga dice lo mismo. Fíjate que ella es maestra y dice muchas personas que conozco tienen problemas con sus papás, con sus padres, hombres, y, y curiosamente están totalmente Adoran a de gente. López Obrador. Sí, lo adoran y no les puede mencionar nada. Tengo un cuñado también, que es el único de toda mi familia, y mi hermana hasta nos hace así, porque ahí viene. Y algunas de mis hermanas sí le dicen, ¿quieres estar haciendo cola como en Venezuela para tener? Pero él no, él se enoja mucho y sí, se sienten que como contraatacan, como que uno los está atacando al decirles. Y no entienden, no hay manera de hacerlos entender. Pero tienen esa cosa ¿Sí? que menciona usted. Magnífica, Es- magnífica tu observación y corresponde justamente a lo que yo decía. sí, Encontraron en malo un abuelo o papá sustituto a quien adorar. sí, así Sin parece. entender que les da las migajas que les quita a otros, que nos Sí, quita a otros, a los mm, aspiracionistas, a los sí, neoliberales, a los conservadores. ¿Sí? sí. Ok, era todo, doctor, gracias. Si algo hay que reconocerle al malo es que es diabólicamente astuto para haber logrado esta división del país. ¿Sí? Como que su asesor fue Satanás, divide y vencerás. Asombrosa habilidad divisoria. Así Y sí una lo he pensado. capacidad fuera de lo normal para enamorar al que tiene un par de neuronas y medio. ¿Sí? Muy bien, gracias. Gracias, Moni. ¿Quién más tiene algo que participar, algo que preguntar o decir? Todavía tenemos un ratillo. Adelante. Tenemos a Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Y luego Andrea. No, Andrea primero. Primero las damas. Adelante, Andreita. Sí, ok. Profesor, entonces, la postura existencial paranoide en esa persona
un rasgo, una característica, es ser narcisista. ¿cierto? Se adora a sí mismo. Ya. Y entonces no se da cuenta. ¿O sí? En el colmo, en la cúspide de la paranoia, en la cúspide de la personalidad psicopática, en la cúspide de su idealización, suele no darse cuenta. Pero esto no está en descargo de su responsabilidad moral, porque no olvidemos que Dios nos dio a todos algo que se llama sindéresis, que es la capacidad de juicio sobre nuestros propios juicios. Pero él se vuelve su propio juez. Él se vuelve su propio legislador. No, no ¿No es juez? el paranoide no es un juez de sí mismo. El paranoide es un legislador que impone su ley. Como lo dice la canción, mi palabra es la ley. Y no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Es la canción popular más famosa en México. Y es la primera canción que se pide cuando alguien pidió mariachis en alguna boda, en alguna fiesta, en alguna borrachera, el rey. ¿Por qué? Porque esa canción pinta de cuerpo entero al chairo promedio. Aunque sea chairo ricachón, porque también se da la chairez en los niveles socioeconómicos altos. Profesor, y la postura, perdón, el factor de indiferencia de los padres hacia los hijos, em, podría generar también que ellos en su desarrollo, en la adolescencia y en la juventud, desarrollen la homosexualidad. Sí, aunque el desarrollo de la homosexualidad se debe a otros factores más poderosos, que ya en su momento, alguna vez hace tiempo tocamos y que, bueno, me das un tema a desarrollar en futuras sesiones. ¿Cuál es el origen psicodinámico de la homosexualidad? Está bien, profesor. Yo creo que hasta ahí nomás mis preguntas, porque también tenían preguntas parecidas a las de Ricardo, porque acá en época de elecciones también todo se pone así candente como ustedes. Y también hay gente igual que piensan, por ejemplo, con Keiko Fujimori, ¿no? No me importa quién gane, pero que no gane Keiko. Pero le tienen como que un odio irracional y no pueden pensar más allá. Y se supone que es gente medianamente educada, son mis compañeros de la universidad, pero yo no sé, se les nubla el juicio, ¿no? Y así, ¿no? Como, bueno, como comentaba Ricardo, ¿no? Sí. Pero ya más o menos lo tengo claro. Gracias. Muy bien, Andreita, excelente. Adelante, Cristina Robledo. Doctor, buenas noches. Hola, hola. Desde hace unos días que nos llegó un video de lo que es Carlos Slim, de toda la historia de Un verdadero señor. gángster. ¿Mm? Nunca me había yo imaginado una historia tan tremenda. Me quedé tan impresionada que ya no sé en qué nivel quedo yo, porque me dije, definitivamente no va a cambiar este país hasta que Dios se apiade de nosotros. Y entonces lo único que me queda ya, en lugar de estar discutiendo y diciendo y demás, es ponerme a rezar para que cuando venga el final de los tiempos, pues yo pueda ir al cielo, porque ya creo que este señor, con todo lo que él hace, creo que nosotros ya no tenemos por dónde escapar. Sí, prácticamente todo está en poder de Slim, le hace en poder de Malo, porque Slim es el principal operador de Malo.
y de todos. Y el principal financiero. Porque con dinero baila el chango, dice el dicho, ¿no? Con dinero baila el perro y chilla la manteca. Sí, terrorífico. Vivimos en un narcoestado. Y los principales narcos son Malo y Slim. No, pues el malo es un títere, ¿no? Habría que averiguar a escala masónica quién es títere de quién. Resulta difícil conocer eso. Pero intercambian papeles, eso sí te lo puedo asegurar. Sobre todo dependiendo mucho del tipo de terreno en el que se muevan. Y lo que yo le preguntaba es, ¿cómo calificar mi postura? Que dices que nada más se queda la de orar, pues la vía realista. Yo llego a la misma conclusión. ¿Qué nos queda? Rezar sobre todo el Santo Rosario. Y pasarnos el día entero pensando en oraciones mentales, mientras vamos ofreciendo cada tropiezo, sobrenaturalizando cada acción. No nos queda de otra. Pero hay que Ofrezco mi asumirlo, trabajo, hay que asumirlo con, todo con mi paz, hay que tranquilidad, asumir porque con humildad. ¿Sí? Y yo diría que incluso con alegría, poderlo ofrecer poderlo ofrecer con alegría. y hacer lo que tenemos que hacer Cada y quien seguir haga adelante. lo que tiene que hacer en su terreno natural de acción, sin darse jamás por vencido. Bien, Cristi, muy bien. Osvaldo, ¿qué nos querías decir? Como padres, ¿cuáles son los peores daños que se causa a nuestros hijos en la diferencia? Y también nuestros hijos dañan con la indiferencia a otros. No, ¿Cómo se afecta eso en la escuela? no. Yo diría que un chico de la escuela indiferente con los demás no les causa ningún daño. Se lo causa a él. Digo aquí en la casa, en el hogar. Es que usaste la palabra escuela. O a lo mejor no me escuchó muy bien. Voy a repetir otra vez. Ah, como, como padres, ¿cuáles son los peores daños que causamos a nuestros hijos Con la haciendo indiferencia, la lo indiferencia? dije, lo expliqué, con las 4 Sí, posturas existenciales no realistas. La sí, indiferencia produce paranoia, sí. produce valemadrismo, nihilismo, Ajá. produce depresión, básicamente, pero lo más grave es que produce el estado de paranoia. Yo estoy bien, tú estás mal. Entré un poquito tarde a la clase, por eso le pregunto. Bueno, ahí Y tienes. también también esa indiferencia se logra entre hermanos hacia uno, Pues sí, si el papá, daño. si los padres han sido indiferentes, pues la conducta permea a los hermanos. Es natural. Bueno, es lógico. ¿Cómo, cómo ayudar cuando si ya nosotros hagamos ese daño? Lo veremos en las próximas sesiones. ¿Y ahora qué hacemos? Ahorita te podría decir muy poco ya. No faltes. Pon mucha atención a lo que está por desarrollarse. ¿Ok? Bien. Bien, Tam- gracias Osvaldo. tam- Marifer, por favor.
Y buenas noches, profesor. Pues otra vez estoy aquí Gracias. en el coche. Mire, le quería preguntar, bueno, más bien le pregunto, hay personas que pues les va muy mal, o sea, he conocido personas, este, una tía mía que de plano su papá y su mamá pues no la querían, ¿no? Y ya era una mujer adulta y, y no sentían el menor, eh, pues no, o sea, lo expresaban, ¿no? O sea, delante de todo mundo, ¿no? Tú no eres la persona que yo más quería, ¿no? O cosas así muy feas, ¿no? Y mi tía nunca se convirtió en una persona eh, vengativa, ni tenía estos sentimientos, los que usted describe. Sí, también conozco personas que con cualquier cosita, bueno, pues sí, se irritan, se molestan y arremeten contra el que tenga enfrente, ¿no? Y le echan la culpa pues a los padres y a la educación y que no los quisieron y que los trataron mal. Pero así como mi tía, conozco muchos otros casos. Es más, hace poco falleció un quiropráctico, un hombre muy bueno, hacía de verdad mucha labor social, tuvo muy poca educación y tampoco tenía estos sentimientos, o sea, malo, no lo quería, pero para nada, era una persona muy realista. Entonces, hay personas que se sobreponen a todo esto. Lo dije al Y, principio. y Un entonces, ¿qué es lo que mismo, pasa? acuérdate, lo dije al principio. Una misma conducta de los padres puede afectar a los hijos de modo diverso, de modo distinto. Ok, Porque además hay que considerar un factor que no he mencionado, la libertad humana. exacto. Frente a los peores padres, podemos ser, por decisión propia, los mejores hijos. Así es. Frente al padre alcohólico, borracho, parrandero y jugador, puedo ser el mejor cristiano, abstemio y monógamo. Frente al padre o la madre, perdón, más sobreprotectora, puedo ser una madre entrenadora para la libertad de mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy oponiéndome al modelo aprendido, haciendo uso de mi libertad y de esa búsqueda incansable que Dios puso en nuestra inteligencia, que se llama sindéresis, y que es la búsqueda del bien, la verdad, la belleza y la unidad, escuchando la voz de la conciencia, que se juzga a Muy sí bien. misma. ¿Puedo hacer un pequeño comentario de este punto? ¿Sí? Sí, ya me quedó claro, gracias. Sí. Marifer, también yo estuve leyendo unos estudios, saben que a mí me gusta leer mucho, unos estudios en donde en dos personas que vivieron los mismos sufrimientos, pero una se convirtió en un psicópata y el otro se convirtió en una extraordinaria persona. La clave de la extraordinaria persona fue de que en algún momento de su vida recibió amor absolutamente incondicional de alguien, quizá por un periodo corto, a veces le bastó 6 meses, y con eso automáticamente algo le cambió en el cerebro y dejó de ser mala persona. O sea, ya no se convirtió en mala persona y entonces todo el mal que recibió lo convirtió en bien. Pero esa es la clave. Siempre hay, a lo largo de estas personas que sufrieron muchísimo, pero que utilizaron ese mal para convertirlo en bien, en algún momento de su vida recibieron amor puro e incondicional de alguien durante un periodo de tiempo suficiente para que les cambiara el chip, por decirlo así, de su mente. Y bueno, me gustaría No, añadir al comentario de Ricardo que recordemos la conversión de San Pablo. Bastó Pues sí, también. una mirada y una frase de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cambió totalmente de ser el gran perseguidor de los cristianos a ser el mejor apóstol de la historia del cristianismo. Claro, No, qué bueno que me lo recuerda. no fue
no fue una acción de Cristo que violó la libertad de Saulo, pero sí fue una invitación que debe haber causado en Saulo una conmoción muy profunda. Y no fueron esos 6 meses de los que atinadamente dice Ricardo, fueron unos segundos en donde Nada Cristo más que manifestó su amor, ¿no? en, Lo mismo en a él San Francisco, El a cautivo. San Francisco de Borja, San Francisco Javier. Muchos santos han sido tocados de manera fulminante por la gracia de Dios y ellos han pero ahí sido es gracia de Dios. dóciles a la gracia, ¿no? Ahí, pero ahí Sí. fue gracia de Dios. Yo estoy hablando a nivel humano. Hubo alguien que los Ah, tocó bueno, un sí, periodo de tiempo. no excluye una cosa a la otra, ¿eh? Sí, no, Ambos no le casos. excluye, nada más es lo que el estudio había dicho, que en Sí, todas esas personas que sufrieron muchísimo, hubo alguien que las amó. A veces fue una maestra, a veces fue un tío, a veces inclusive un hermano mayor que ya se había salido de la casa. Bastó ese contacto humano de verdadero puro amor para decir, ah, entonces esto es el bien y lo que estoy haciendo es mal, y lo transforma. Pero es la clave. así es. Claro, cuando toca Cristo es otra cosa muy distinta. Ha de ser lo mismo, pero como es divino, 3 palabras sirven por un año. No, Ella no por mirada un año, por toda la vida. por toda la Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. ella Ya ha mirada. ganado. Pero Finalmente, sí, Alex, entonces, Sí. familiar, nuestro ya último cierro. participante de la noche. Gracias. Adelante, Alex. Alex familiar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias. Nada más una pregunta. Este libro tan famoso de El laberinto de la soledad que describe supuestamente los rasgos o tendencias o la postura existencial del mexicano, ¿en qué podría más o menos enmarcarse dentro de estos En el valemadrismo, 5? la postura Ajá. nihilista, valemadrista. Eso quiere decir níquil, nada. Yo detesto de esa literatura tan aplaudida por el mexicano que no conoce a Cervantes, por el mexicano que pretende tener cultura sin tenerla. La gran mayoría de los famosos escritores mexicanos, pues como filósofos, resultan filósofos de pacotilla, pero bueno, en ese libro, incluso mal que se extiende a varios autores sudamericanos, describe de una manera bastante acercada a la realidad psicológica la postura nihilista, pero como una postura de la mayoría o de la totalidad de las personas involucradas. Porque dime si recuerdas algún personaje virtuoso en el laberinto de la sociedad de la soledad. Lo leí hace tantos años, pero me acuerdo que, digo, también se piensa mucho que el mexicano pues tiene también esa cosa pesimista quizás, ¿no? En algún momento también pues por eso que se habla, ¿no? De que se queda atrás muchas veces en otras cosas, pero también se encuentran infinidad de grandes valores en el mexicano, ¿no? Sí, Bueno, se encuentran grandes virtudes, pero yo diría, más que virtudes, se encuentran rasgos de orden natural debido en gran medida al mestizaje y a los resabios o dejos, bueno, a la extraordinaria aportación de nuestros evangelizadores, ajá. que 3 siglos después, pues todavía sentimos su huella en grandes partes del país y de manera contundente, aunque desgraciadamente en una reducción acelerada. Qué bueno que tocar este tema, Juan Bosco. Envíe todos. Hoy en la tarde me topé con un
un video cortitito de 2, 3 minutos en donde hay un historiador, ahí está el nombre de todo, en el que él dice de que la lengua española durante la colonia en México nada más existía en alrededor del 20% de la población, y habla de que los misioneros, todo su prédica y todo lo hicieron en las lenguas nativas. Indígenas, sí. Y también dice algo increíble, que la primera gramática que hubo desarrollada por los predicadores y los monjes, que hubo casi antes de muchas de las europeas, fue la náhuatl Sí, como antes que la gramática. Real Academia Española. Exacto. Ah, ya lo conocías ese tema. Y ya tenía ese dato, sí. Sí, hubo diccionarios de varias lenguas indígenas antes que el diccionario de la lengua castellana en España. Ah, exacto. Exactamente. Eso es algo No, pues es formidable. aso- Y es parte de nuestra herencia cultural que permite que todavía muchos mexicanos podamos presumir de que sí tenemos madre, ¿no? Casi 100 años antes de algunas otras idiomas, por ejemplo, el inglés y el francés. Fueron casi 80 años entre algunos de ellos. O sea, Bueno, tenemos gramática y diccionario náhuatl antes que gramática y diccionario inglés o francés. cierto. Bueno, mis queridos amigos, pues nos vemos el viernes en nuestro taller de historia. Por cierto, una advertencia. Después de una discusión que esta mañana me llevó cuando menos 2 horas en el grupo de varios, quedé prácticamente agotado, hastiado, hartado, así hasta la coronilla, de tratar de Ni tú. convencer a personas cuyo perfil de personalidad prefiero no describir para no insultar a nadie, pero me agotó como la lógica no puede. La lógica se estrelló contra personas que insisten en que van a votar por Verástegui porque es un buen católico. Bueno, pues entonces pongamos a un jugador sin experiencia para ganar un partido contra Francia. Porque es buen católico y mal futbolista. Ya si Esa es una pregunta. ni ese argumento se entiende, bueno, ya no sé cómo decirlo. Pero ¿Cuál es el origen del fanatismo? una fe exacerbada, De acuerdo, pero en postura tenemos, paranoide. Solo yo tengo la razón. de nuevo caemos en la paranoia. Me lleva. Oye, maestro, estaríamos como Lo dije, la postura existencial más extendida, desgraciadamente, y es muy fácil adquirirla casi sin darnos cuenta. Solo lo mío es bueno, solo en quien yo creo es bueno. Solo porque tiene mi misma fe es bueno. Bueno para Entonces, jugar ajedrez, bueno para jugar fútbol, bueno para ganar las elecciones, porque es de mi propia religión. Por favor, qué lógica no, pero tan absurda. entonces uno también se tiene que vigilar mucho. Uno mismo también se tiene que vigilar mucho. Claro, sí. Tocaremos ese tema en la tercera sesión después de la próxima, ¿ok? Pero los viernes no volveré a tocar el tema electoral, sino hasta que Verástegui no haya conseguido las firmas que espera conseguir. Lo último que voy a decir sobre el punto es que no las va a conseguir. Hay gente que dice que va a votar por él aunque no las consiga, y me consta, porque ya también yo tuve discusiones entonces con eso se llama harakiri, ¿no? En japonés. Meterse la espada en la propia panza por gusto y hasta le va a salir, le va a saber rico, ¿no? Bueno. El que por su gusto muere hasta la coyunda lame. Exactamente. Bien, mis queridos amigos, pues hasta el viernes con un tema rigurosamente histórico, dado que es nuestro taller de la otra historia. Y Dios los bendiga y por acá nos vemos junto a Lazos a las 8
o un poquito antes el próximo viernes. Muy buenas Pues, noches. Gracias, Todos. maestro. Gracias. Gracias. Buenas noches, maestro. Bye. Buenas noches. Gracias. Que